¿Cómo están? El Señor les bendiga a todos los que no he podido saludar personalmente. El Señor está con nosotros. Decí conmigo, Dios me quiere bendecir. En la medida que nosotros adoremos al Señor, le demos al Señor, el Señor también nos da. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando en nuestros regazos. Amén, hermanos. Con la misma, de la misma manera en que nosotros damos, así recibimos de parte de Dios. Así que yo sé que estoy enfrente de una iglesia generosa, de gente que sabe dar para Dios y para el prójimo también. Por eso estamos trabajando con el banco de alimentos, con el comedor, y Dios nos va a llevar a más. Amén, hermanos. ¿Cuántos lo creen a esto? Aleluya. Decirle al que tenés al lado, lo va a hacer con vos y conmigo. Porque algunos dicen amén, 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 y después amén, y ahí va el pastor solo, ¿no? Con algunos. No, tenemos entre todos, hermanos, lo hacemos y Dios después se encarga de multiplicar. Amén. Así que miren, por años estamos dando de comer los fines de semana a los niños, pero ¿qué les parece si empezamos a orar para empezar a dar los alimentos durante la semana? ¿Qué les parece? ¿Es demasiado difícil para nosotros? ¿Habrá algo imposible para Dios? Quizás podríamos empezar jueves, viernes y sábado y comenzar, por lo menos. No largarnos a los 7 días así con todo, pero oremos por esto, hermanos. Y a lo mejor el Señor va abriendo puertas, siempre hay necesidad. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Vamos ahí un ratito a la palabra, nos quedan pocos minutos, pero que el Señor pueda obrar y que el Señor pueda hacer todo lo que Él quiera a través de la palabra hoy. Abrimos nuestra Biblia, Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, el mensaje de hoy le he titulado No llores, no llores, son palabras de Jesús, porque sé que hay mucha gente que quizás se encuentra así, es el sentir que el Señor ponía en mi corazón, gente que se encuentra en esta situación de llorar. Saben, hermanos, que hay tres razones por las que nosotros lloramos. 3 motivos por los cuales nosotros lloramos. El primero de ellos es netamente biológico y natural. Las lágrimas son protección para nuestros ojos. Así que cuando hay humo, cuando hay alguna basurita que nos entra en el ojo, cuando hay, no sé, algún gas en el ambiente, nos empiezan a llorar los ojos, ¿sí o no? Lloramos, hay lágrimas que salen de nosotros. Esas lágrimas son protección, lubrican nuestros ojos para que no se irriten, para que no haya dolor. Así que cuando cortamos la cebolla, ¿no es cierto? Estamos cocinando, cortamos la cebolla, empiezan a brotar las lágrimas de nuestros ojos porque hay un ácido que emite la cebolla y nos afecta a nuestros ojos. Así que el primer motivo es meramente natural. Ahora, hay un segundo motivo por el cual nosotros lloramos, que es emocional, tiene que ver con nuestras emociones, y es cuando lloramos de alegría, de gozo. ¿Alguna vez has llorado así? ¿Alguna vez te ha pasado algo tan lindo en la vida o en algún momento que te han empezado a fluir las lágrimas? Qué bonitos esos momentos, ¿no? Son momentos que nos marcan, que no pasa todos los días, ¿sí o no? Es mucho menos frecuente este motivo. Pero cuando vivimos un momento feliz, no sé, cuando nos casamos, no sé, yo lloré cuando nos casamos. De felicidad lloré, ¿no? De felicidad, de alegría. Algunos no, algunos era otro tipo de llanto. No,
Pero hay momentos así, ¿no? Cuando nacieron nuestros hijos, yo me acuerdo cuando me dieron a Dani, a Danielito, el primero, ¿no? Con los otros también lloré, pero con Dani fue como era el primero. Yo presencié el parto de los 3 hijos míos, presencié el parto y me lo dieron y apenas lo sacaron y me lo dieron, ni lo limpiaron, ni lo bañaron. Así que lo agarré así chiquitito, no lo podía ni sostener y obviamente no podía hacer otra cosa que llorar. Miren ahora, no lo puedo ni abrazar, ya de tan grande que está. Pero algún día te tuve así, entre las manos, así que me tenés que respetar. Así que, hermanos, son momentos así, sí, que marcan nuestra vida, ¿sí o no, hermanos? Ahora, el mayor motivo por el cual nosotros lloramos, estos dos son menos frecuentes en nuestras vidas, pero los más frecuentes son cuando lloramos de dolor. Fíjate, naturalmente por protección, por alegrías de la vida, que son las menos, pero la mayoría de las veces lloramos de dolor. A veces dolor físico, ¿sí o no? Cuando nos golpeamos un dedo, estamos martillando, ¿no? ¡Tá! Y le pegamos el martillazo. A lo mejor ya no lloramos como cuando éramos chicos, ¡guau, guau! Si hay alguien ya adulto, pero, ¡oh! Hace así, pero te brota la lágrima, ¿sí o no? Se te monga y uno está ahí, a lo mejor está con el compañero de trabajo ahí, ¿no? Y uno te limpia la lágrima porque los hombres no lloran, ¿sí o no? Mentira del diablo, eso es una mentira del diablo tremenda, que nos ha querido, los hombres no lloran, qué mentira. Claro que lloramos, hermanos, es más, lo necesitamos, porque es un desahogo para nosotros. Por eso, en momentos de presión, cuando hay mucho dolor, lloramos, pero sobre todo, hermanos, cuando hay dolor en el corazón, cuando hay dolor en nuestra alma, en nuestras emociones, es un momento cuando hay muchas dificultades, cuando hay angustia, cuando hay problemas, cuando hay presiones en nuestra vida, a veces estallamos y nos brotan las lágrimas. Ahora quiero que leamos acá el caso de una mujer que llegó mucho a mi corazón en esta semana leyendo estos pasajes. Es la única vez que sale este relato en la Biblia. El único evangelio que lo capta, que lo transmite, es el evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Y dice así la palabra. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Versículo 11, capítulo 7. Dice así: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. Diga conmigo, Naín. E iba con él muchos de sus discípulos. Iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de las puertas de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era, ¿qué cosa? Viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por todo Judea y por toda la región de alrededor. Amén, gloria a Dios. Un gran milagro de Dios, ¿qué les parece? Una de las resurrecciones de Jesús, tuvo varias. Resucitó a la hija de Jairo, por ejemplo, la jovencita. El Señor resucitó a Lázaro también, cuando lo llamó de la tumba, 4 días estaba muerto. Pero este es uno de los milagros más maravillosos del Señor, porque lo hizo delante de una gran multitud y que estaban de camino ya a enterrar al muchacho, al adolescente. Miren, hermanos, esta mujer sí que había sufrido. Una mujer
que estaba tan angustiada, estaba en una situación tan difícil. Imaginémonos la situación. Si era viuda, era porque su esposo había fallecido, ¿verdad? Así que ella cargaba con el dolor de la muerte de su esposo, con todo lo que eso significaba. Y ahora, aparte del dolor de la viudez, de ya no estar con su esposo, ya no tener la protección de su esposo como lo era en ese tiempo, nosotros tenemos que entender que no era lo mismo la viudez en aquel tiempo que en nuestros días. Las viudas, hermanos queridos, literalmente quedaban en muchas ocasiones en un estado de indigencia. Porque el marido, el esposo era el que traía la provisión para la casa. Así que cuando el marido dejaba de estar, cuando partía con el Señor, cuando moría, según la tradición y según la ley, era el hijo y el hijo mayor el que tenía que hacerse cargo de la provisión para la mujer, para la mamá. En este caso nosotros vemos que esta mujer había perdido a su esposo, pero ahora también había perdido a su hijo. Así que ya doloroso perder al esposo, mucho más profundo. ¿Qué les parece, hermano? El dolor, la angustia, la tristeza, la depresión, por ahora tener que ir a enterrar y a despedirse de su pequeño, su único hijo. Así que ahí iba la mujer, toda la procesión delante, una multitud llevando al muchacho y la mujer por detrás. Yo me la imagino sin fuerzas, me la imagino sin poder casi caminar. Me imagino algunas mujeres ahí acompañándola y dándole fuerza, ánimo, llevándola del brazo casi a despedir. No había esperanza, hermano, no había futuro, no había vida para ella. Me imagino que sus pensamientos eran: Señor, llévame a mí también. ¿Sí o no, hermanos? ¿Para qué seguir viviendo en un ambiente de muerte en su familia, en su vida y también en su interior, en su corazón? Me imagino que no tenía ganas de vivir. Saben, hermanos, que el Señor hablaba a mi corazón esta semana y me decía: hay mucha gente dentro de la iglesia así, sin ganas de vivir. Han muerto sueños, han muerto proyectos, han muerto la esperanza. Saben que este muchacho simbolizaba la esperanza para su mamá. Era la descendencia, era su futuro, pero acababa de morir. Se acababa la esperanza, se acababa el futuro. Hay mucha gente, hermanos. Esta viuda representa a una iglesia que ha perdido sus sueños, representa a una iglesia que ha perdido su fe, representa a una iglesia que ha perdido la relación con Dios, la comunión con el Señor. Y cuando perdemos la comunión con nuestro Dios, hermanos, solo puede venir muerte a nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén, amados. Solo puede venir tristeza, solo puede venir amargura. Miren, hermanos, el significado del nombre Naín, este poblado, Naín significa deleitoso, belleza, pasto verde y también descendiente o descendencia. Así que todos los significados de esta ciudad, de este poblado, esta mujer no lo estaba viviendo en ella misma. Aunque ella vivía en un lugar cuyo nombre significa deleitoso, su vida no era un deleite. Aunque Naín significa belleza, su vida no tenía nada de lindo, hermanos. Aunque Naín significa pasto verde, prado verde, que para los antiguos, hermanos, encontrar un lugar de pastos verdes significaban recursos para alimentar las ovejas, el ganado, eran recursos. De hecho, siempre los pastores llevaban a las ovejas buscando un valle de pastos verdes. Eran recursos, eran finanzas, era seguridad. Ahora, esta viuda, aunque estaba en un lugar así que significaba pasto verde, recursos o tranquilidad en lo material, no lo estaba viviendo
en su vida. ¿Sí o no, hermanos? No había esperanza para ella. También significa descendiente, descendencia. No había descendencia para ella. Hermanos, miren, el mundo nos ofrece un Naín. El mundo nos ofrece una seguridad en las cosas materiales que es engañosa. Y quizás es lo que nos dice el mundo, que podemos encontrar ahí seguridad en la economía, en la riqueza, pero es un engaño, porque lo único que podemos encontrar ahí es dolor, es angustia. El mundo te ofrece belleza, deleites. Naín significa deleite, deleitoso. Hay placeres en el mundo y los tenemos ahí a la orden del día. Hay tentaciones que vienen a nuestra vida, hermanos queridos, pero ahí no está el verdadero deleite de la vida. Lo único que hay ahí es amargura, es tristeza, es dolor, es muerte. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces el enemigo nos presenta y el mundo nos presenta, todos nosotros, hermanos, en algún momento de nuestras vidas hemos estado en Naín. Aparentemente en una libertad, aparentemente en un deleite, aparentemente en una seguridad, pero la verdad, hermanos, es que con el paso del tiempo lo único que hemos encontrado es dolor, es amargura, es tristeza. Así estaba esta mujer, así estaba esta viuda. Hay gente que está así. Gracias a Dios que Jesús apareció y le salió al encuentro. Amén, hermanos. Todo lo que el mundo te pueda ofrecer, por más bonito que parezca, al final o detrás de todo eso hay amargura, hay tristeza y muerte. Hay sequedad, hay estancamiento. Ahora, Jesús tuvo misericordia y tuvo compasión de esta mujer. Saben que Jesús, si ustedes leen ahí en los primeros versículos del capítulo 7, nos cuentan que Jesús estaba en Capernaum. Ahora, Jesús caminó desde Capernaum hasta Naín. Y dicen, si nosotros lo vemos en un mapa, aproximadamente 40 kilómetros, entre 40 y 50 kilómetros hay de Capernaum a Naín. Y Jesús los hizo con sus discípulos y con una multitud, ¿verdad? Eso dice los primeros versículos que leímos. No se tomaron un micro, hermano, no se tomaron un colectivo. ¿Cómo lo hicieron? En el 2, ¿no? Se tomaron el 2. Caminando, hermanos. Así que se calcula que 2 días aproximadamente se tardaba en hacer ese recorrido, desde Capernaum hasta Naín. Y por otra parte, Naín estaba en lo alto de la montaña, así que el camino de Capernaum hasta Naín era un camino montañoso, un camino difícil en subida y muchos kilómetros, ¿sí o no? Amén, hermanos. Ahora, ¿por qué Jesús fue a Naín? Lo único que nos revela la palabra que hizo Jesús en Naín fue levantar a este muerto, resucitar a este joven. El poblado, la ciudad de Naín no era muy grande, hermanos, no había muchas cosas ahí, no era una capital de ningún lugar, no estaba de paso para alguna otra ciudad grande, no. La verdad, hermanos, es que Jesús fue a propósito a Naín. Había un plan de Dios y déjenme decirle, el plan del Señor era resucitar a este muchacho. No había otra cosa para hacer. Aún así, el Señor se tomó el tiempo, 2 días de camino, se fue con sus discípulos y con toda la multitud que lo seguían. Amén, hermanos. Fíjense qué amor de Dios y qué misericordia del Señor. Me imagino que las lágrimas de esa viuda, de esa mujer, habían llegado al cielo. Amén. Porque Jesús, hermanos, no hacía nada que el Padre no le dijera que hiciera. ¿Sí o no? Él cumplía a rajatabla todo el tiempo, todos los días de su vida, la voluntad del Padre. Así que era la voluntad del Padre que Jesús caminara esos 2 días para llegar hasta las puertas de la ciudad de Naín. Amén. Me imagino que el llanto de esa mujer, el clamor y el dolor de esa dama
llegó al cielo, llegó al trono de Dios y el Señor dio la orden y Jesús ahí iba, una procesión de vida. Los que venían con Jesús, los discípulos, venían de un milagro tremendo. Jesús había sanado al siervo de un centurión, así que habían visto la mano de Dios, los poderes de Dios, habían visto lo sobrenatural de Cristo manifestado y ahora iban hacia la montaña, hermanos. Me imagino que iban alabando a Dios, me imagino que el Señor les iba enseñando. Qué bonito pasar esos días caminando con Jesús, ¿sí o no? ¿No te hubiera gustado estar en esa procesión? En ese campamento con Jesús. Ahora, nosotros vemos que llegando a la ciudad, cuando estaba cerca, había otra procesión que venía saliendo. Jesús venía con la multitud y del otro lado venía una comunidad de vida, una caravana de vida, y del otro lado una procesión de muerte. Ahí hubo un choque, hermanos. La tristeza, la amargura, la desesperación, la desilusión, ¿sí o no? La frustración, el desánimo, la desesperanza, la oscuridad venía saliendo de la ciudad, pero Cristo, la luz del mundo, la vida, la resurrección, venían del otro lado. Y hubo un choque ahí en ese momento. Y Jesús tuvo compasión de esta mujer. Cuando Jesús la vio, se quebró su corazón, se compadeció y se acercó a la mujer y le dijo: no llores, no llores, no llores. Creo que no le estaba hablando a los ojos el Señor. No le estaba hablando a las lágrimas que dejaran de salir de sus ojos naturalmente. Creo que Jesús le estaba hablando al corazón de esta dama. Porque los dolores más fuertes, hermanos, en nuestra vida surgen de nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro ser. Hay dolores que no son físicos, pero sí en nuestra alma. Y ahí es donde apunta el Señor. Y eso es lo que Dios quiere sanar en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? El Señor tiene la capacidad, hermanos queridos, de cambiar nuestra tristeza en alabanza, de cambiar nuestra amargura en gozo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos necesitan esto? Yo lo necesito, hermanos. Y quiero experimentar más y más el gozo del Señor, que como dice el libro de Nehemías, es nuestra fortaleza. Vivimos en un mundo de amargura, hermanos. Por eso es que la gente necesita dosis extra para alegrarse un poco, ¿sí o no? Y necesitan estímulos diversos, diferentes, para a ver si le podemos sacar una sonrisa a la cara, a ver si podemos tener un momento de distracción, de alegría, por lo menos un rato. Resulta que esa alegría que te da el mundo, cuando termina el efecto de la sustancia, llámese alcohol, droga, lo que sea, el postrer estado viene a ser mucho peor que el primero, ¿sí o no? La tristeza es mucho más profunda todavía, ¿sí o no? Está mucho más arraigada al corazón. El Señor nos quiere hacer libres y Dios quiere que experimentemos el gozo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La alegría que viene del cielo, hermanos, y que no tiene límite en nuestro corazón. Y aunque vivamos en un mundo difícil, aunque la situación esté como esté, aunque Trump haya perdido, que según él dice que no, y ahí está la lucha ahora, pero vamos a ver cómo sigue la historia. Aunque estemos en un país, aunque estemos con las dificultades que estamos en este fin de año, nosotros, hermanos, en el nombre de Jesús, no perdamos el gozo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermano querido, no perdas el gozo. Mira al que tenés al lado y decirle: no pierdas el gozo. Que no deje nuestra boca de alabar a Dios, que no deje nuestra boca de bendecir el nombre del Señor. El Señor le dice a esta mujer: no llore. Me imagino que la miró a los ojos y esas palabras de Jesús atravesaron los ojos de esa mujer y llegaron al corazón. El Señor le dijo: no llores, aquí estoy yo. Hermana querida, hermanos queridos, no lloremos. No lloremos porque el Señor está con nosotros, amén. Porque Jesús está en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Jesús está con nosotros. Y si Jesús está con nosotros, milagros pueden suceder. Cosas sobrenaturales pueden ocurrir en nuestro medio. Amén, amados. Fíjense, el Señor
acercándose, verso 14, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, stand up, levántate, levántate. Y al instante el muchacho se levantó y empezó a hablar. No solamente que se levantó, sino que se levantó hablando, tremendo. No nos dice la palabra lo que dijo, pero se levantó bien vivo, ¿sí o no? No es que se levantó así desperezándose, no sé, tomando impulso de a poco, no. Se levantó hablando, 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 estaba vivo completamente. Qué milagro precioso, ¿no? Milagro maravilloso el que Dios hizo en ese momento. Ahora, hermanos queridos, el Señor hablaba a mi corazón y me decía, hay áreas de nuestras vidas que quizás están muertas, como estaba este muchacho. No nos dice el nombre, pero quizás en nosotros hay el dolor que había en esta viuda, porque hay áreas de nuestra vida, hay partes de nuestra vida que están muertas. Esta mujer había muerto su esposo y también había muerto su hijo. Quizás en nosotros poco a poco se nos ha ido secando áreas de nuestra vida, partes de nuestra vida se nos han ido secando de a poco y hoy en día nos damos cuenta que no hay esperanza. En el nombre de Jesús, hoy hay resurrección y hay vida en este lugar. Vamos a orar en el nombre de Jesús en esta mañana, en este mediodía. Y sé que el Señor va a tocar el féretro y va a tocar esas áreas donde hay muerte, donde hay esterilidad, donde hay sequedad. Y Dios nos va a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Y nos va a levantar hablando, bien vivos, en el nombre de Jesús. Hubo un antes y un después en la vida de esta mujer. El Señor cambió la muerte en vida. Es lo que Dios ha hecho en nosotros, pero específicamente el Señor no me hablaba y el enfoque no tiene que ver con el nuevo nacimiento cuando aceptamos a Cristo, no. El enfoque tiene que ver cuando aún estando en Cristo hay áreas de nuestra vida que han ido muriendo, se han ido apagando, se han enfriado. Necesitan ser activadas por el poder de nuestro Señor Jesucristo en esta reunión, en esta hora. Amén, amados. Miren, el Señor me hablaba de la oración. Hay personas que la vida de oración no está en ellos. Hay personas que por muchos días, pasan muchos días y no tienen comunión con el Señor. La falta de oración en nosotros, hermanos, si nuestra área de la comunión con el Señor, de la oración, está muerta, habrá dolor. Amén. Habrá llanto, hermano. Lágrimas de dolor van a salir de tus ojos porque te vas a empezar a alejar de Dios. Se va a empezar a enfriar todo lo que Dios tiene para vos, el propósito y el plan del Señor. Cuando muere la relación con Dios, lo que viene, hermanos, es angustia, es dolor, es desesperación, es desesperanza. ¿Cuántos dicen amén? ¿Has estado así alguna vez? Te lo digo por experiencia, te lo digo porque he estado en ese lugar. Es un lugar de tormento, no hay esperanza, no hay salida, no hay nada que te pueda alegrar la vida. Se pierde el sentido de vivir. Necesitamos que el Señor resucite la oración en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor resucite la adoración en nosotros. Él nos ha hecho a nosotros real sacerdocio, gente que tenemos la capacidad de ministrar en la presencia de Dios. No es en nuestra fuerza, es por la vestidura de Cristo en nosotros. Somos sacerdotes de Dios. Amén, amados. Sacerdotisas de Dios, las damas aquí en este lugar, claro que sí. Y estamos hechos para adorar a Dios. A veces no pasamos y la adoración, esa área en nuestra vida está muerta. En el nombre de Jesús se activa en este día para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? La alabanza, anotaba yo aquí, la gratitud a Dios, la esperanza, la fe. Si el Señor activa estas cosas en nosotros, todo lo demás va a empezar a movilizarse, todo lo demás va a empezar a vivir, todo lo demás va a empezar a avanzar en nuestras vidas. Amén, amados.
en el nombre de Jesús. Dejemos que el Señor nos toque en el día de hoy. No llores, no llores más, no llores más. En el nombre de Jesús, familia querida, hermanos allá atrás, no lloremos más. Dejemos que el Señor toque el féretro, toque el ataúd en esos lugares quizás profundos de nuestra vida y que volvamos a vivir. Recuperemos la fuerza en Cristo Jesús. Hay una iglesia como esta viuda de Naín, sin esposo y sin descendencia. En el nombre de Jesús, esa situación cambia en este día. ¿Saben qué pensaba? Imaginándome la situación de esta mujer, me imagino que el niño, que el adolescente le hacía recordar mucho a su marido. ¿Qué te parece a vos? Quizás los gestos, quizás la forma de hablar, quizás el carácter del muchacho, seguro que tenía características del esposo, ¿sí o no? Y quizás ella en ese jovencito veía de alguna manera a su esposo reflejado. Pero ahora en esta situación hasta el niño había perdido. Ya no había nada que le pudiera hacer recordar al esposo. Hermanos, que el Señor nos saque de esa situación. Si hay gente acá que está sin esposo, si hay iglesia acá que está sin esposo y sin descendencia, en el nombre de Jesús, el Señor quiere cambiar esa situación. Amén. Amén, amados. Nosotros somos la novia del Cordero, la iglesia del Señor, y el Señor nos está hablando a nosotros. Dios nos está moviendo a tiempos de adoración diferente. El Señor nos está movilizando a tiempos de oración en otro nivel. ¿Cuántos quieren entrar en ese tiempo? En el nombre de Jesús. No nos alcanza, hermanos, como está el mundo hoy en día, como se está levantando el reino de las tinieblas. No nos alcanza con dar gracias por los alimentos solamente. No nos alcanza con solo orar en la noche antes de ir a dormir o 5 minutos antes de salir a trabajar. Vienen días donde nos tenemos que meter a interceder, donde nos tenemos que meter, cerrar la puerta del cuarto y adorar a Dios y pasarnos 1 hora, media hora, 1 hora y media, el tiempo que Dios necesite para trabajar en nuestro corazón. ¿Qué les parece, hermanos? Hay una vida de oración que el Señor está resucitando en la iglesia. Lo digo con todo temor y temblor, hermanos, y no lo digo con ánimo de condenar, sino de animar y de fortalecer a la iglesia. Pero hay hermanos que a veces pasan semanas, días y no hay relación con Dios, no hay comunión con Dios. No hay lectura de la palabra, hermanos, no hay conocimiento de la palabra. Si no hay conocimiento de la palabra no podremos decir escrito está, ¿sí o no? Como el Señor nos hablaba los otros días. Si a veces no sabemos dónde está el libro de los Salmos, ¿cómo vamos a decir? ¿Cómo vamos a contrarrestar los argumentos de Satanás el diablo? En el nombre de Jesús, te digo que el Señor va a resucitar la oración en esta casa, la intercesión, la guerra espiritual, el clamor. ¿Cuántos dicen amén? Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé. Saca la cuenta de por qué a veces el Señor no responde. Porque no hay clamor. Y la oración es vaga y la oración es leve. Ahora, cuando hay clamor, hermanos, hay respuesta de parte de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Los papás que estamos acá, si nosotros siendo malos, cuando escuchamos a nuestro hijo, no es lo mismo que el hijo te diga, papá, vení por favor. Y uno dice, ya voy. Ahora cuando el hijo clama, cuando hay un grito, ¿sí o no, papás acá? ¡Papá! Algo está pasando, hay una necesidad imperiosa y uno acude en el momento. A veces nosotros le pedimos a Dios, oramos a Dios de esta manera, de una forma muy ligera. Hermanos, es tiempo de doblar rodillas. Mira al que tenés al lado y decirle, es tiempo de doblar rodillas. Es tiempo de pasar horas, si es necesario, de rodillas. Hay muchas batallas que se ganan de rodillas.
Hay provisión de Dios. El Señor va a resucitar economías y finanzas que están muertas. El joven representaba el sustento también para la viuda. Hermanos queridos, el Señor va a resucitar nuestras economías. ¿Cuántos dicen amén? Ahora tenemos que clamar a Dios. Tenemos que clamar al Señor, orar y batallar. El enemigo viene para robar, ¿sí o no? Número 1, robar, matar y destruir. Primero te roba, te afana, te saquea. Tenemos que pelear esa batalla en oración, en el nombre de Jesús. Guardá, Señor, nuestras economías, lo que Dios nos ha provisto para darle sustento a nuestros hijos, para expandirnos en el nombre de Jesús. Es un tiempo de clamor. ¿Cuántos me dicen amén a esto? ¿Te das cuenta que el Señor nos está llevando a un poquito más como iglesia? ¿Te das cuenta que el Señor nos está llamando al secreto también? El Señor va a resucitar todo lo que está muerto, todo lo que está seco. Y a lo mejor en tu vida vas así de lamento en lamento. Y vas en esa caravana con el féretro adelante y solo falta enterrar al muchacho nomás. Pero el Señor te sale al encuentro en esta mañana y el Señor quiere tocar nuestras vidas. La resurrección y la vida está entre nosotros. En el nombre de Jesús. Vamos a orar y vamos a dejar que el Señor obre y que el Espíritu Santo toque nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Pónete de pie y oramos juntos. Bendito sea el Señor. Quiero leerte en el libro de Isaías. Isaías capítulo 61. Versículo 1 dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Aquí está hablando, la profecía es sobre Cristo, es sobre Jesús. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Para esto vino el Señor, hermanos, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Para esto vino el Señor Jesucristo, para levantar a los abatidos, para vendar a los heridos, para sanar las heridas de nuestro corazón, para transformar la tristeza en alegría, en gozo, en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos ahí, porque el Señor está en este lugar y Dios quiere obrar un milagro en medio de nosotros. Mientras le adoramos al Señor un momento, cierra tus ojos y deja que el Señor toque tu corazón. Resucita, Señor, y obra todo lo que vos quieras en esta mañana, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, tu gloria y tu poder se manifiesten en medio de nosotros, haciendo milagros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre, hay dolor en el corazón. Dios ha visto tus lágrimas, Dios ha visto tus lágrimas en el secreto, en la noche, en la intimidad donde nadie te ve. Dios ha visto tus lágrimas. Y el Señor viene en esta mañana a enjugar tus lágrimas. El Señor viene a sanar las heridas, a resucitar todo lo que se murió en algún momento. En el nombre de Jesús, resucitar la fe en este lugar, Señor. Resucitar la confianza en ti, Señor. Ahora trae vida, oh Dios.
vida de oración, vida de comunión, vida de relación con el Padre, con el cielo. Resucitar la adoración, Señor, la alabanza en medio de tu pueblo. Para gloria de tu nombre, Señor. Para gloria de tu nombre. Santo, santo, santo es el Señor. Momentos de gloria vas a pasar en la intimidad, en el secreto, en tu casa. Cuando cerres la puerta vas a experimentar la vida de Dios. Se va a rejuvenecer todos tus sueños, tus anhelos, tu propósito. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Adoramos al Rey. Señor, tu vida. Que tu fuego arda en mí. No me alejaré de ti. No me alejaré. En el altar todo pues eres tú lo que anhelo. Con tu fuego ven, arde mi interior, Dios, fluye hoy, fluye hoy. Conquistar. Al conquistar mi interior, abro mi corazón y por siempre tuyo soy. En el altar todo lo rindo, pues eres tú lo que anhelo. Con tu fuego ven, arde mi interior, Dios, fluye hoy, fluye todo lo rindo, pues eres tú lo que anhelo. Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios, fluye hoy, fluye hoy. Levanta tus manos ahí al Señor si vos sentís que necesitas un milagro de Dios. Si sentís que hay situaciones que tienen que cobrar vida en este tiempo. Si te das cuenta que es verdad que hay días que te embarga la tristeza y estás luchando ahí con la amargura, quizás las angustias, quizás hay desesperanza y
va mermando la fe en el nombre de Jesús. Levanta tu mano ahí. Levantamos nuestras manos al cielo. Cualquiera sea el área, la parte o la porción de nuestra vida que quizás esté seca o muerta, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor Jesús, toca los corazones, Señor, y producí vida en el nombre de Jesús. El Señor te dice: no llores más. El Señor te dice: no llores más, no llores más. No llores más de dolor, no vas a llorar más de dolor, no vas a llorar más de angustia, de amargura. Las lágrimas van a ser de gozo, las lágrimas van a ser de alegría, las lágrimas van a ser, de paz en el corazón. En el nombre de Jesús, la vida, la resurrección, viene a nuestros corazones ahora resucitando todo lo que está muerto, haciendo reverdecer todo lo que está seco en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que está dormido ahora se despierta. Lo que está mudo ahora empieza a hablar y fluye palabra de Dios, y fluye vida del Señor, y fluye fuerza y fortaleza de Dios del cielo en el nombre de Jesús. Retrocede la mortandad, retrocede ahora la tristeza, la amargura, el desánimo, el desaliento, la incredulidad en el nombre de Cristo Jesús. Ahora toca, Espíritu Santo de Dios, toca, Señor, y glorifícate en la vida de mis hermanos, glorifícate en la familia, Señor, exaltate, Dios mío, en cada hogar. Ahora en el nombre de Jesús, las finanzas son activadas. Las finanzas son activadas, la economía ahora resucita en el nombre de Jesús de Nazaret. Vuelve la fe, vuelve la fe, vuelve la fuerza, vuelve la esperanza. Aleluya. Sopla en mí, llena mi ser con tu espíritu. Todo te lo doy, todo te lo doy. Lleva viva en mi ser, pasión en mi interior. Resurrección y vida, resurrección y vida, es un nuevo tiempo. Sopla en mí, llena mi ser con tu espíritu. Todo te lo doy, todo te lo doy. Lleva viva en mi ser, pasión en mi